Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy, aprovechando que falta poco para el Mundial, vamos a estar hablando acerca de la historia de Brasil en las Copas del Mundo. Obviamente es un formato que se puede adaptar a cualquier selección que haya participado de un Mundial y que si llegamos a 4000 me gusta seguramente traigamos otros episodios con otras selecciones. Como les digo, hoy es el caso de Brasil, pero más adelante vamos a hablar de Argentina, de Alemania, de Francia, de Italia, de España, etcétera, etcétera. Llegamos a 4000 me gustas, dejan su comentario con la selección que quieren y seguramente la semana que viene lo traigamos. No mucho más para decir, suscríbanse al canal activando la campanita, síganme en las redes sociales también, suscríbanse al canal secundario que tiene el link en la descripción y ahora sí, arrancamos con la historia de la verde amarela en la Copa del Mundo. Decidí comenzar esta serie con Brasil porque tiene la particularidad, como ya hemos repasado en otros videos del canal, que es la única selección que ha estado presente en todas las ediciones de la Copa del Mundo, contando inclusive la que se va a estar celebrando en Qatar 2022 este año. Por lo cual en el día de hoy lo que vamos a repasar son los 21 mundiales que se han jugado hasta ahora, desde el año 1930 hasta el 2018, la actuación de Brasil en cada uno de estos y sus principales figuras y principales logros en la Copa del Mundo. En Uruguay 1930, que fue el primer mundial de la historia, Brasil debutó en los mundiales con una derrota. Ahí sí. Su primer partido en un mundial fue una derrota 2-1 frente a Yugoslavia. Y si bien después en el segundo partido le ganaría 4-0 a Bolivia, no le alcanzaría para pasar a la primera ronda y terminaría en el puesto número 6 de 13 selecciones. En el año 1934 el formato era con 16 selecciones y arrancaba directamente desde los octavos de final. Y Brasil nuevamente caería en la primera ronda, que en este caso eran los octavos, tras perder 3-1 con España. En el año 1938 Brasil haría su primera buena actuación en una Copa del Mundo. Nuevamente se arrancaba desde los octavos de final, le ganaría 6-5 a Polonia en los octavos, un partido para la historia. Luego con Checoslovaquia empataría 1-1 en los cuartos y se tendría que jugar nuevamente el partido, así era en esa época, y ahí Brasil se impondría por 2-1. En las semifinales lamentablemente caería 2-1 frente a Italia y en el partido por el tercer puesto se impondría 4-3 frente a Suecia, siendo hasta ese momento su mejor actuación en una Copa del Mundo. Tuvo como figura y goleador del torneo a Leónidas, delantero del Flamengo, que marcaría 7 tantos en ese mundial. 12 años más tarde, en el Mundial del año 1950, volvía a ver fútbol y nada más y nada menos, Brasil era local después de todo lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. En la fase de grupos se impondría 4-0 con México, empataría 2-2 con Suiza y le ganaría 2-0 a Yugoslavia. En la fase final arrancó con todo, le ganó 7-1 a Suecia, 6-1 a España y parecía que se encaminaba directamente hacia el título. Sin embargo, no contaban con Uruguay, que daría el famoso maracanazo, le ganaría 2-1 en la última fecha de esa fase final, quedándose con la Copa del Mundo y dejando a Brasil en segundo lugar, más allá de no haber perdido esa final. En el año 1954, en Suiza, la verdad que no tuvo tampoco su mejor Copa del Mundo. Si bien avanzó en la fase de grupos, le ganó 5-0 a México y empató 1-1 con Yugoslavia, ya en los cuartos de final perdería 4-2 frente a Hungría, que después a la postre sería la finalista de esa Copa del Mundo. En el año 1958, Mundial para la historia de Brasil, sería su primer título, con un Pelé de apenas 17 años, pero con esa juventud igualmente marcó 6 goles en ese Mundial. Y Brasil terminó invicto en esa Copa del Mundo marcando 16 goles en solamente 6 partidos. 3-0 frente a Austria, 0-0 con Inglaterra, 2-0 a la Unión Soviética, 1-0 en los cuartos a Gales, 5-2 a Francia en la semifinal y 5-2 a la selección local, a Suecia, para quedarse con su primer título en la historia. Y en el año 1962, más allá de las adversidades, que fue por ejemplo que en el segundo partido Pelé se lesionó y no pudo volver a jugar, de la mano de Garrincha, que marcó 4 goles, Brasil obtendría su segundo título y además su primer bicampeonato. En este caso Brasil comenzó 2-0 frente a México, empató 0-0 con Checoslovaquia, le ganó 2-1 a España, ya en los cuartos de final le ganó 3-1 a Inglaterra, en las semis 4-2 a la selección local, a Chile, y en la final se impondría frente a Checoslovaquia por 3-1 para quedarse con el título. En el año 1966, Brasil buscaba algo inédito en la Copa del Mundo, que era el primer tricampeonato. Algo que, como sabemos, no solamente no lo logró Brasil, sino que hasta el momento no lo ha logrado nadie. Tricampeonato me refiero a 3 títulos de forma consecutiva. Pero no solamente no se quedó con el título, sino que tuvo una actuación bastante pobre. Comenzó ganándole 2-0 a Bulgaria, pero luego derrotas 3-1 frente a Hungría y 3-1 frente a Portugal hicieron que Brasil termine eliminada en la primera fase. En el año 1970, realmente Brasil fue una maquinita. De la mano de Pelé, que
que marcó 4 goles, Tostao 2, Ribeirinho 3 y Jairzinho 7, Brasil ganó todos los partidos de ese mundial para quedarse con el título. 4-1 Checoslovaquia, 1-0 a Inglaterra, 3-2 a Rumania, 4-2 a Perú en los cuartos, 3-1 Uruguay en las semis y 4-1 de forma inobjetable a Italia en la final. En el año 1974 comenzó una gran sequía para Brasil que fue la era post-Pelé. Le llevaría 24 años volver a levantar la Copa del Mundo. En ese mundial puntualmente, de la mano de Ribeirinho y de Jairzinho, no haría un mal mundial. Empató 0-0 con Yugoslavia, 0-0 con Escocia y 3-0 con Zaire. Y en la segunda fase, después de buenos resultados, 1-0 frente a Alemania Democrática y 2-1 frente a Argentina, la caída 2-0 frente a los Países Bajos la obligó a tener que jugar el partido por el tercer puesto y no la final, donde además caería por 1-0 frente a Polonia. En el año 1978, de la mano de Zico, nuevamente también quedarían las puertas de poder avanzar a la final. Comenzó con un empate 1-1 con Suecia, 0-0 con España y 1-0 frente a Austria. En la segunda fase le ganó 3-0 a Perú, 0-0 a la Argentina y 3-1 a Polonia, pero el resultado de la Argentina, que le metió 6 a Perú, la dejó sin chances de ir a la final y se tuvo que conformar con un tercer puesto ganándole 2-1 a Italia. En el año 1982, de la mano de Sócrates y de Zico, nuevamente quedaría en las puertas de la final. En la fase de grupos ganó todos los partidos, 2-1 a la Unión Soviética, 4-1 a Escocia y 4-0 a Nueva Zelanda. Y en la segunda fase, si bien le ganó a la Argentina por 3-1, derrota 3-2 frente a Italia, la dejó sin chance de avanzar a la final. En el año 1986, a pesar de tener a Careca, que fue goleador y figura de ese equipo con 5 tantos, en la fase de grupos ganó todos los partidos, 1-0 a España, 1-0 a Argelia y 3-0 a Irlanda del Norte. En los octavos de final tuvo un muy buen rendimiento, 4-0 a Polonia, pero en los cuartos, lamentablemente, después de empatar 1-1, quería 4-3 en los penales frente a Francia. En el Mundial del año 1990, de la mano de Careca, Bebeto y de Romario, tendría una buena fase de grupos donde le ganaría 2-1 a Suecia, 1-0 a Costa Rica y 1-0 a Escocia. Sin embargo, en los octavos de final, uno de los partidos más insólitos de la historia de los mundiales, Argentina se impondría 1-0 después de un partido en el que claramente Brasil no solamente mereció ganar, sino que inclusive podemos hablar de golear. Y como les comentaba antes, después de 24 años, en Estados Unidos 1994, de la mano de Bebeto, Romario, Dunga, Cafú, un muy joven Ronaldo que no sumaría minutos pero estaría en la nómina, Brasil volvía a obtener un título y levantaba su cuarta Copa del Mundo. Le ganaba en la fase de grupos 2-0 a Rusia, 3-0 a Camerún y empataba 1-1 con Suecia. En los octavos le ganaba a la local, a Estados Unidos por 1-0. En los cuartos 3-2 a los Países Bajos. En las semis 1-0 a Suecia. Y en la final empataría 0-0 con Italia y se impondría 3-2 en la definición por penales después del famoso penal errado por Roberto Baggio. Francia 1998 tenía una selección realmente muy buena. Un Ronaldo ya consolidado, se sumaba Rivaldo, aparecía Roberto Carlos, seguía estando Cafú. Tuvo una buena fase de grupo donde le ganó 2-1 a Escocia y 3-0 a Marruecos. Sorpresiva derrota 2-1 con Noruega, pero igualmente pasaba en primera posición. En los octavos le ganaba 4-1 a Chile. En los cuartos de final se imponía 3-2 frente a Dinamarca. En las semis un poco más apretado, empató 1-1 y le ganó 4-2 a los Países Bajos. Pero en la final la verdad que Francia, la local, la vapuleó, le ganó 3-0. Un Ronaldo que todos sabemos la historia que hubo detrás, que no pudo jugar su mejor partido, y de esta forma Francia levantaba su primer título y dejaba a la verde amarela sin la posibilidad de levantar su quinto. Sin embargo, tendría revancha y Corea y Japón 2002, un mundial que tuvo a la triple R: Ronaldinho, que marcó 2 goles, Rivaldo, que marcó 6 y Ronaldo Nazario, que marcaría 8, en una, la verdad, actuación descollante de Brasil, donde ganaría todos los partidos de ese mundial. 2-1 a Turquía, 4-0 a China y 5-2 a Costa Rica en la fase de grupos, 2-0 a Bélgica en los octavos, 2-1 a Inglaterra en los cuartos, 1-0 a Turquía en las semis y 2-0 a Alemania con 2 goles de Ronaldo Nazario en la final para levantar su quinto título del mundo y hasta el momento el último. En el 2006 muchos creemos, y me incluyo yo, que tenía una de las mejores selecciones de su historia, si no era la mejor. De la mano de delanteros como Ronaldo, Ronaldinho en su mejor momento, Robinho, Adriano, Kaká, pero lamentablemente no tuvo una actuación buena. Tuvo una fase de grupos donde le ganó 1-0 a Croacia, 2-0 a Australia y 4-1 a Japón. Luego en los octavos se impuso muy bien 3-0 frente a Ghana, pero en los cuartos de final se topó frente a la Francia de Zidane y con una actuación muy pobre caería por 1-0 y se iría para su casa. En el 2010, de la mano de Kaká principalmente, y jugadores como Dani Alves o Thiago Silva, pero ya sin tanto poderío en la parte ofensiva, tendría una fase de grupos donde le ganaría 2-1 a Corea del Norte, 3-1 a Costa de Marfil y empataría 0-0 con Portugal. En los octavos se impuso 3-0 con Chile, pero nuevamente en los cuartos caía 2-1 frente a los Países Bajos. En el año 2014 se da la particularidad que Brasil volvía a ser local por segunda vez en su historia.
en un mundial en el cual debutaba Neymar en los mundiales, dato no menor, y también tenía algún que otro jugador, pero la verdad que no era la mejor selección que se le había visto en los últimos tiempos. Una fase de grupos donde le ganó 3-1 a Croacia, 0-0 con México y 4-1 a Camerún, unos octavos que le costó mucho, empató con Chile 1-1 y le ganó 3-2 en los penales, unos cuartos también donde le costó bastante y le ganó 2-1 a Colombia, pero lo más importante, perdería Neymar por una lesión en la espalda para toda la Copa del Mundo, y unas semis para el olvido, quizás el peor partido de su historia, donde caería 7-1 con Alemania y ya por el tercer puesto, totalmente abatido, caería 3-0 con los Países Bajos. El último mundial que se jugó, el de Rusia 2018, comenzó con un empate 1-1 con Suiza, le ganó 2-0 a Costa Rica y le ganó 2-0 a Serbia para clasificar en primera posición. En los octavos le ganó bien a México por 2-0, pero nuevamente en los cuartos, otra vez, perdería 2-1 con Bélgica después de una muy buena actuación de Thibaut Courtois. Como les comentaba al principio, Brasil es la única selección que ha estado presente en los 21 mundiales y si contamos Qatar en los 22 que se van a celebrar hasta el momento. Es una selección que ha jugado 109 partidos en los mundiales, ha ganado 73, ha empatado 18 y ha tenido 18 derrotas y también ha tenido 229 goles a favor y 105 en contra. Hasta el momento la mejor selección sin duda de la historia porque además es la que más título tiene con 5. No mucho más para decir, si quieren que hagamos exactamente esto mismo con otra selección, dejen en los comentarios y dejen su me gusta. Si llegamos a 4000 seguramente lo traiga próximamente al canal. Síganme en las redes sociales, suscríbanse a este canal y al secundario activando la campanita. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.